Estamos hablando de esas estrategias para retomar las clases en medio de la pandemia. Uruguay se convierte en el primer país de América Latina que va a reanudar esas clases presenciales. El país que tiene un buen desarrollo y uso de plataformas de aprendizaje enfrentó el cierre de los centros educativos por la COVID-19, mejorando sus condiciones para este nuevo comienzo. Una de las claves de un regreso exitoso a las aulas está en que el proceso sea lento, por etapas, según un informe de la UNICEF. El retorno escalonado a las clases comenzó el 22 de abril con la reapertura de las escuelas rurales, que son las que tienen el menor índice de estudiantes. Luego de esta primera etapa, se definieron 3 más, con una diferencia de 15 días entre ellas, en las cuales gradualmente fueron retornando todos los niveles de la educación, excepto la universidad. Con nosotros Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. Señor Silva, buena tarde, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo y bueno, con la audiencia de toda América en este momento de dificultades que en todos nuestros países estamos afrontando de la mejor manera posible. Y que se busca llegar a eso que se llama ahora la nueva normalidad, siempre resguardando 2 poblaciones que desde el minuto 1 fueron consideradas poblaciones vulnerables, la de mayor riesgo, y son los niños y los adultos mayores. En este caso nos enfocamos en la infancia y en ese proceso que además es muy importante en esa primera etapa de la educación, y es que no se corte ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Está garantizado con este proyecto que llevan adelante allí en el Uruguay? Como nos ha pasado en todo el mundo, hemos tenido un fuerte impacto porque nuestros sistemas educativos, y acá en Uruguay en particular, estaba vertebrado sobre la presencialidad o en torno a la presencialidad. Nosotros el 13 de marzo suspendimos las clases, luego comenzamos paulatinamente un retorno a la presencialidad, pero tuvimos un objetivo central desde el comienzo, que fue mantener el vínculo con nuestros estudiantes, generando espacios de encuentro, utilizando mucha tecnología que hemos invertido en Uruguay a través de plataformas educativas e incluso de otros medios que disponíamos, y a partir de ahí se generó un proceso distinto donde los docentes buscaron muchas estrategias, donde las familias colaboraron en forma decisiva, y luego comenzamos a volver con foco en la vulnerabilidad, los más humildes, los que tienen más necesidades, los que muchas veces son los pocos atendidos. Comenzamos en las escuelas rurales, luego en las escuelas de contexto crítico, en las escuelas de tiempo completo que atienden al 40% de la población más pobre en Uruguay, y así fuimos paulatinamente avanzando, y podemos decir que ahora tenemos un proceso educativo mixto o híbrido, como le llaman algunos, en donde combinamos virtualidad con la presencialidad tan necesaria, no solo por aquello de aprender, sino también por aquello de lo vincular, de estar con el compañero, con el par, la necesaria socialización que los expertos nos dicen que es imprescindible en estos entornos de tanto aislamiento que se han generado. Sí, sin duda, y periodísticamente y como padre también me surgen muchas preguntas y quiero ir haciéndolas en orden, y quizás si las respondemos rápidamente podemos abarcar más. Y la primera es, ciertamente esa interacción es necesaria, esa presencialidad es necesaria. Quiero consultarle en qué áreas se enfoca, cuáles para la evaluación que han hecho en el Uruguay se pueden seguir haciendo virtualmente y cuáles necesariamente tienen que ser en el colegio. Nosotros hemos combinado todo, hemos tratado de tener un enfoque multidisciplinar, tratando de que todas las disciplinas tengan en algún momento la presencialidad, en particular en los niveles más altos de la educación media, aquellas cuestiones vinculadas a la práctica profesional, que nos parece fundamental y muchas veces insustituible, que si no es por la presencialidad en los laboratorios, en los talleres. Me refiero en particular a la educación técnica o a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Y cuando hablamos de los niños más pequeños, allí quizás el del que nos habla en esa educación básica es el principio del bachillerato, pero cuando es para los más pequeños, cuando está todavía en la educación inicial o en la primaria, ¿cómo se le dice a un niño que no ha visto por cierto tiempo a sus compañeros, que no le dé un abrazo, que no llegue
a ese momento de pasé mucho tiempo sin verte, qué bueno es verte, y se fundan en un abrazo en un momento como este en el que el distanciamiento social es tan importante? Sin duda, un gran desafío para los maestros, para los docentes del Uruguay ha sido ese. Ha sido preservar el vínculo, el cariño propio de ese nivel educativo con las medidas de distanciamiento, con las medidas de prevención, con por ejemplo el uso de tapabocas o de mascarillas, pero se han inventado distintas estrategias para el saludo, para el encuentro. En las comunidades hemos dividido los grupos, hemos secuenciado la entrada a los centros educativos, hemos exhortado a los padres y lo hemos logrado que venga un padre por cada niño, que no ingrese al centro educativo, y eso nos ha permitido ir avanzando. Hemos diseñado estrategias lúdicas con nuestros profesores de educación física que también nos permiten generar espacios de juego, de encuentro, pero manteniendo la distancia. Aunque recuerdo y recalco lo que tú dices, no es una tarea sencilla. Pero además, y ahora que se lo mencionaba, también pensaba, no ver a la maestra por un tiempo prolongado, también lo lleva a abrazar a esa maestra. Quizás en nuestra infancia recordamos llevarle una manzana a la maestra, era como esa muestra de cariño, pero el abrazo también lo es. Ahora le pregunto, en este sentido, ¿se ha modificado o se ha incluido alguna asignatura, algún taller, no solo para alumnos, sino también para maestros y para padres, en los que se enseñe esto? ¿Se ha modificado ese diseño curricular por la coyuntura? Lo que nosotros hemos hecho son dos cuestiones. Una es acompañamiento para estudiantes y para docentes en eso de la necesidad de desarrollar estrategias nuevas, del aprender, del enseñar mediado por tecnología. Y hemos establecido a través del Plan Ceibal y de la propia ANEP, la Administración de la Educación, estrategias varias. Y lo mismo con nuestros estudiantes. Lo que tiene que ver a las normas o a las reglas o a las actitudes, a los comportamientos nuevos que tenemos que tener en un centro educativo, hemos aprobado sendos protocolos para las distintas acciones, distintas actividades que nos fueron orientando y que nos dan las pautas de cómo y desde dónde podemos interactuar y llevar adelante nuestras respectivas acciones. Rápidamente, la respuesta de los padres a propósito de esto. ¿Hubo en algún momento o lo hay aún ese temor de enviar a los niños al colegio para estos espacios que son presenciales? Sí, sin duda. Cuando comenzamos el 22 de abril tuvimos muchos nerviosismos, muchos cuestionamientos. Hoy por hoy la confianza se ha ido retomando, que es la clave. En el Uruguay no hemos impuesto la obligatoriedad de la presencialidad. Sí continúa la obligatoriedad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para que eso se logre, para que los estudiantes concurran, para que los grandes y los chicos asistan a clase, es fundamental generar confianza. Hemos generado mucha confianza entre nuestras comunidades educativas y nuestras familias. Y eso ha sido la clave del éxito que como país hemos tenido. Y una última consulta rápida. ¿Cuándo se extiende y por qué no se hizo al nivel universitario? Bueno, nosotros tenemos una universidad que es autónoma, que ha resuelto que ahora sí, en este segundo semestre, va a combinar virtualidad con presencialidad. Y creo que ahora, a partir de esta decisión, junto con las universidades privadas que existen acá en Uruguay, vamos a tener todos los niveles educativos con presencialidad y virtualidad, teniendo claro que preservamos el derecho a la educación, pero en un marco estricto del cuidado de la salud de todos. El cuidado de cada uno es fundamental para el éxito que como país y en el sistema educativo estamos teniendo. Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto, y unidos seguimos adelante, juntos podemos contra esta pandemia que nos afecta a todos.